Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Nosotros estamos en Bitcoin cayendo de los $92.400. Tenemos varios rectángulos rojos y verdes marcados. Les voy a explicar por qué estos rectángulos están puestos en estas zonas. También vamos a analizar algo que ya dijimos anticipadamente, que después de esta vela roja que tuvimos envolvente, es decir, poniéndonos por debajo de la vela verde anterior, sabíamos que podía pasar, que era básicamente un Bitcoin cayendo por debajo de la media de 55. Los que compramos en la media justamente de 55 periodos, hoy se nos estaría activando el stop loss al precio de entrada, se nos estaría saliendo la posición en spot que abrimos allá por los 92.700 y Bitcoin vuelve a esos precios en los cuales estuvimos a finales del 2024. Ahora, esto va a ser un comienzo de tendencia bajista, esto va a ser el principio de una tendencia justamente bajista en Bitcoin a corto y a largo plazo, va a ser el final del bull run. Bueno, eso quiero que analicemos hoy por hoy. Voy a mostrarles un patrón el cual primeramente tenemos acá presentes entre nosotros que quizá no lo estamos viendo, y después lo que voy a hacer también posterior a eso es analizar un patrón que tenemos en el pasado correspondiente al ADX de Bitcoin. El ADX nos dice el volumen que hay en una determinada temporalidad del precio y en función a eso vamos a tratar de predecir o de entender si este movimiento bajista se va a extender mucho más, hasta qué precio se puede extender y qué posibilidades hay reales de que esto sea, atención, el comienzo de una tendencia bajista y el comienzo, como se le dice comúnmente, de un invierno cripto, justamente el cripto marcado. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué estamos viendo en Bitcoin y qué tenemos que ver y que analizar para entender qué tenemos que hacer ahora, para entender cómo tenemos que actuar ahora si vos querés abrir un short en esta zona? Primeramente lo que voy a analizar yo es una cuestión especulativa de soportes y resistencias, la cual lo analizo muy seguido en el canal, pero no voy a dejar de hacerlo porque la gente sigue cayendo en esta trampa, la gente sigue operando en long o en short en función a soportes o resistencias y evidentemente lo siguen traicionando los nervios y las emociones. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo nosotros acá tenemos una resistencia en Bitcoin, esa resistencia, esos máximos son marcados justamente por estos picos del precio. ¿Qué hace posterior a marcar este doble techo, esta doble resistencia a Bitcoin? Rompe justamente ese doble techo. Con estas dos velas rompe ese doble techo y acá ¿qué hace la gente? Entra en long, sigue sin entender que en long se entra cuando el precio cae, no se entra cuando el precio está subiendo, no se entra cuando tenemos velas verdes y cuando estamos rompiendo máximos históricos. Entra en long, entra en spot, compra Bitcoin y ahí el precio se encarga de caer. ¿Para qué? Para que las manos fuertes, para que los que mueven el mercado puedan comprar más barato. Ahora analicemos esto. Rectángulo, esta vez vamos a pintarlo de rojo. Rectángulo verde, pero que inmediatamente se va a transformar en un rectángulo rojo y que ahora quiero que prestemos atención en este soporte que se formó, en este pico que se formó anterior de Bitcoin. El precio sube, como dijimos recién, rompe resistencia, la gente se apalanca en long, a las mayorías, a las masas en este mercado siempre los liquidan. Entonces, lo que hacen las masas acá, ¿qué es? Entrar en long. ¿Cómo se liquida posiciones en long? ¿Cómo se liquida posiciones al alza? Bueno, haciendo caer el precio. El precio cae y veamos como posterior, en este momento, posterior a romper este soporte que tenemos acá, agrandemos un poco el gráfico, por si ustedes no lo entienden, tenemos este soporte ahora, ¿no? Que se podría representar también como un doble soporte. Es decir, este que tenemos acá y este que tenemos acá. Estas dos líneas horizontales, verticales, mejor dicho, que estoy marcando, son los dos soportes. ¿Qué hace el precio acá? ¿Qué hace el precio cuando cae a los 94.800? Rompe ese doble soporte. Y la gente que ahora está viendo que se rompió un soporte, ¿cómo entra? En short, porque piensa que ahora el precio va a caer inmediatamente a los 88.000, a los 70.000 dólares. Ahí el precio tiene una leve subida para liquidar a shorts y después sigue cayendo. No obstante, veamos que cuando ya empezamos a romper soportes en una zona de rango, estamos ya en los últimos momentos de un movimiento bajista, no estamos comenzando un movimiento bajista fuerte. Y efectivamente el precio, después de esa vela verde, siguió cayendo, pero no mucho más. Incluso después de eso vemos que también se rompe este soporte que tenemos acá, en este momento exactamente, y el precio que hace, posterior a romper ese soporte, vuelve a subir. Entonces, tratemos de entender cómo nos manipulan, rompiéndonos soportes y resistencias, haciéndonos entrar en short o en long, y siempre liquidándonos a la inversa de como nosotros, a ver, nosotros en este canal y menos aún en la comunidad privada, eso ya lo tenemos bastante aceitado, si vos sos constante en el trading. Por eso es que siempre digo, vos para entrar a la comunidad privada tenés que ser una persona que primero te guste el trading o te guste mejorar en el largo plazo en las inversiones en criptomonedas y segundo seas perseverante y constante. Porque para poder superar la emocionalidad de querer entrar en short cuando se rompe un soporte o querer entrar en long cuando el precio está subiendo y se rompe una resistencia,
lleva tiempo y lleva mucho análisis de gráfico. Bueno, ese análisis de gráfico nosotros lo hacemos en la comunidad privada. Como ustedes pueden ver, les muestro incluso mis operaciones en futuros. Si ustedes quieren entrar, solamente les pido dos requisitos para entrar: que les guste y que no simplemente quieran estar entrando por el lucro, por ganar dinero, y segundo, que sean personas perseverantes y constantes. Habiendo dicho eso, nosotros en la comunidad siempre trabajamos en la emocionalidad y en no entrar después de que se rompe un soporte en short o después de que se rompa una resistencia en long. Por ejemplo, acá se vuelve a repetir lo mismo. Tenemos esta resistencia por este lado. ¿El precio qué hace? Rompe una resistencia. Claramente estamos viendo que se rompe esta línea horizontal. Este máximo se rompe. Venimos ya de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas verdes. Bueno, acá evidentemente la gente entró en long. Y no lo estoy queriendo decir para adivinarlo o porque quizá la gente entró o no entró, pero yo para validar mi análisis digo que las masas entraron en long acá. No, entendamos que si el precio cayó es porque tenía la intención de liquidar a alguien. El precio nunca cae porque sí, ni tampoco cae simplemente por un fundamental. El precio cuando cae después de romper una resistencia es porque tiene la intención de liquidar a alguien. Y si evidentemente cayó después de romper esta resistencia que tenemos, tenía la intención de liquidar a toda la gente que acá estaba entrando en long. Entonces, habiendo dicho todo esto y habiendo hecho este análisis extenso, si vos hoy que estamos rompiendo este soporte, estás pensando en meterte en short porque automáticamente pensás que el precio se va a ir directamente a los 88.000 o a los 80.000 o 70.000 dólares, estás en todo tu derecho, podés hacerlo. Ahora, para mí al menos no es lo correcto. ¿El precio puede caer un poco más a partir de ahora? Sí, tranquilamente puede caer un poco más. Ahora, siempre que vemos que se rompe un soporte, como mínimo una vela verde tenemos para liquidar justamente a los que en estos momentos están ansiosos de entrar en posiciones en short. Y yo no digo que el precio no pueda caer un poco más, yo no digo que no nos podamos ir a los, por ejemplo, 90.000 dólares. Igualmente ahora en instantes vamos a poner targets un poco más específicos. Ahora, explicamos cuándo se tenía que entrar en short. Yo entré en short exactamente en los 96.300 dólares y cerré el short en los 93.532 dólares. Listo, me fui con un 17% de ganancia, cierro el short y me voy. Y esto no lo hago para hacer autobombo de mis posiciones. Si vos te unís al canal, no es que vas a acceder a una comunidad en la cual simplemente vas a ver esta clase de señales, no. Acá lo que intento es que entendamos cuándo no se entra primeramente. Antes de entender cuándo se entra en posiciones en long o en short, entendamos cuándo no se entra. Un long, después de velas verdes, después de romper una resistencia, no es apto, excepto que vos vayas con muy poco capital, excepto que vos vayas con un stop loss o que no tengas problemas justamente en perder el capital invertido porque representa un 2% de tu capital, porque es un dinero que te da igual si lo ganas o si lo perdés, porque si no lo invertís en Bitcoin en futuros, lo estarías llevando al casino. Entonces en ese caso está perfecto. Ahora, de caso contrario, si a vos ese capital te significa algo, no lo desperdicies entrando en long cuando se rompe una resistencia después de 6 velas verdes, 7 velas verdes, ni tampoco entrando, por ejemplo, en short hoy. Y no estoy diciendo que el precio, reitero, no pueda seguir cayendo. Ahora, las probabilidades de que a partir de acá el precio siga cayendo como lo viene haciendo y de que tu short tenga éxito en el corto plazo se reducen. Y un short no lo podemos mantener 2, 3 días. Un short se tiene que mantener como máximo, como mucho, ¿eh? Es decir, en el peor de los casos, un día y listo. Nada de tener un long o un short o una posición en futuros básicamente abierta 2, 3, 4 días, porque eso al menos para mí no es sano, porque primeramente tu salud mental no va a estar jugándote una buena pasada, o vas a estar muchos días poniendo en riesgo tu dinero, poniendo en riesgo tu capital, con incertidumbre, sin saber si esa posición va a salir bien o va a salir mal, mucho más aún si no vas con stop loss. Y en segundo lugar, tenés que saber que te cobran comisiones por mantener las posiciones tanto en long como en short. Entonces, no podés mantener posiciones abiertas mucho tiempo. Por eso vos tenés que entrar tanto en long o en short en posiciones y en momentos en los cuales vos crees que el precio puede estar a punto de caer o a punto de subir, pero no cuando el precio ya cayó. Es decir, entrar en short acá al menos para mí es un error. Y lo aviso porque en el video de ayer mucha gente me estaba dejando comentarios queriendo entrar en posiciones apalancadas. Entonces, lo que voy a decir a priori es que la única posición o la única posibilidad, disculpen, para poder entrar en short es que nos vayamos un gráfico de 4 horas, borremos un poco todos los dibujos que tenemos, nos vayamos un gráfico de 4 horas y veamos alguna especie de rebote alcista a la media, veamos una reacción débil en el precio o veamos mínimamente que el precio se acerca. A ver, como mínimo, gente, esperemos a que se acerque a la media de 10 periodos. No podemos entrar en short después de una vela roja grande y después de que el precio no está teniendo ni siquiera un rebote. Como mínimo tenemos que esperar algún rebote, ya sea la media de 10 periodos. Idealmente sería ese rebote esperado a la media de 55. Y si el precio en esa zona no reacciona bien, no reacciona como nosotros esperamos que reaccione, ahí podemos tomar alguna decisión de entrar en short. Si analizamos una zona de volumen,
un perfil de volumen importante, vemos que tenemos justamente ese perfil de volumen por encima del precio. Entonces, tranquilamente, si nosotros nos armamos de paciencia y esperamos a que el precio llegue a esta zona, ahí sí, si encontramos rechazo en esa zona, cosa que le vamos a dar seguimiento a nosotros seguramente en la comunidad y en algún video, si se da la oportunidad también, vamos a poder entrar en short, vamos a poder encontrar posibilidades para entrar en short. Ahora, no se apuren a entrar en short cuando aparte, y quiero que analicemos esto también, esto que venimos analizando de soportes y resistencias, veamos, nosotros en gráfico de 4 horas, acá tenemos un soporte, un claro soporte, el cual está marcado por este mínimo. Si nosotros nos fijamos bien y somos detallistas, este soporte que tenemos marcado acá, en este momento se rompió. Con esta vela se rompe ese soporte. Entonces, no nos tendría que sorprender que el precio, aunque sea suba unos miles de dólares, para liquidar justamente a la gente que acá se está metiendo o ya se metió a 125x en short. Y yo les aseguro que hay gente que por esta caída, que por esta vela grande, se está metiendo a 125x en short. Y para mí eso es un error garrafal. Entonces, cuando el precio suba, tenga su rebote correspondiente, analicemos cómo se ve ese rebote, ahí podemos pensar quizá en entrar en algún short. Idealmente para mí, si el precio no llega a esta zona, a una zona de rebotes de una media de 55 periodos, si no sube hasta los 25.200, 25.300 dólares, short para mí no se abre. El short ya se abrió, lo manejamos en la comunidad privada. Si quieres entrar, te tenés que unir al canal dándole al botón de unirse. Ahora, para mí el short ya se cerró y a lo sumo, si vos me obligás a operar futuros a mí, yo ahí entraría en long, no entraría en short. Entraría en long con un capital muy reducido y esperaría algún rebote a la media para salirme. ¿Es un long totalmente arriesgado? Sí, es un long arriesgado porque estaríamos operando long, es decir, estaríamos operando al alza con un precio de Bitcoin por debajo de la media de 55, algo que ya de por sí es peligroso, porque cuando el precio está por debajo de una media de 55, lo que tiende a hacer el precio es rebotar para seguir cayendo y rebotar para seguir cayendo, es decir, tener estas ondas en el precio, estas ondas de Elliott, le podemos decir, estas ondas. A ver, el precio se mueve en ondas, ya sean de Elliott o de el nombre que ustedes quieran ponerle, el precio no se mueve en línea recta. Si bien últimamente vemos, a ver, últimamente, los últimos 2 días lo está haciendo, lo que hace el precio por lo general es moverse en ondas, como lo estamos viendo por ejemplo acá, rebote a la media para caer, rebote cerca de la media para caer, rebote a la media y después vemos que el precio no quiere caer, vuelve a pegarse a la media, le toma cariño a la media y cuando vemos que el precio le toma cariño a una zona es porque está buscando romperla. Después de eso efectivamente lo rompe. Este movimiento exacto que acabo de describir lo vimos y lo anticipamos en vivo, en los videos y en la comunidad privada también. Entonces, el precio no se mueve en línea recta, se mueve en ondas. Tratemos de entender eso, tratemos de interiorizarlo en nuestro inconsciente o en nuestro consciente a la hora de que cuando vemos caídas pensamos que el precio no va a dejar de caer y va a tener todas velas rojas. Eso no ocurre, gente, eso ocurre a veces, sí, obviamente cuando tenemos un crash importante. No obstante, ahora quiero analizar si este es un momento en el cual peligra la tendencia alcista, si podemos tener algún crash importante. Sin embargo, primero quería ocuparme de corto plazo, quería ocuparme de la gente que está apalancada y de la gente que está en mayor riesgo de perder capital. Analizado el gráfico de 4 horas, quiero que nos vayamos a un panorama de gráfico diario ya apuntando de acá a 2-3 semanas. Y si bien ayer ya analizamos eso, hoy quiero dar otro argumento por el cual creo que esto no es el final de una tendencia bajista, pero que sí podemos ver algún que otro valor mínimo en Bitcoin a los 92.300 que tenemos el día de hoy. Y para eso quiero que vayamos a la última gran caída que tuvimos en un gráfico diario. Recordemos, estamos en un gráfico en el cual cada vela representa un día en el cual estamos todavía por encima de una media de 55 periodos, es decir, la tendencia alcista todavía sigue en pie. No obstante, vemos que ya estamos formando por la parte de abajo un monitor bajista, es decir, el monitor no llega a formar su valle verde correspondiente, sino que ya vuelve a formar un valle bajista. Tratemos de analizar si esto en un largo plazo, es decir, no para mañana, pasado, ya dijimos que para mañana no tendría que extrañarnos que Bitcoin suba quizá 1.000, 2.000 dólares simplemente para liquidar a los que hoy están entrando en short. Es decir, yo no digo que hay que entrar en long porque el precio va a ir a 102.000 dólares, no. El precio puede subir un poco para liquidar a gente en short. Ahora bien, quiero que vayamos más allá de lo que puede suceder mañana o pasado. Y reitero, vámonos rápidamente a la última gran caída que tuvimos en Bitcoin y quiero que analicemos dónde estaba el ADX en esa gran caída y dónde estuvo el ADX en otras caídas en las cuales el precio simplemente se puso por debajo de una media para después seguir subiendo. Por ejemplo, esta caída en la cual nos ponemos por debajo de una media de 55, es verdad, pero después recuperamos esos máximos anteriores. En este caso,
tenemos una ADX por debajo del punto 23. No tenemos volumen, carecemos de volumen y eso hace que el precio, que ya comenzó a caer sin volumen, con un bajo volumen porque estamos con el ADX, reitero, por debajo de esta línea horizontal que representa el punto 23, hace que Bitcoin siga cayendo pero sin fuerza y que después pueda recuperar ese máximo. Acá otra vez lo mismo, el precio retrocede, se pone sobre la media, ahora después rompe la media, se pone por debajo de esa media de 55, pero veamos cómo está la ADX en todo este trayecto. ADX por debajo del punto 23, por debajo de la zona de gran volumen. Entonces, si el precio comienza a caer sin volumen, lo más probable es que cuando toma fuerza, esa fuerza sea también una fuerza sobrante, una fuerza restante, pero que no le alcance a Bitcoin para tumbarlo o para que comience una tendencia bajista. Efectivamente, después que hace el precio, sigue subiendo, sigue al alza. Acá otra vez lo mismo, y yo me acuerdo, la gente que me sigue hace bastante, me acuerdo que acá mucha gente mandaba Bitcoin a los 9.000, a los 8.000 dólares, y yo decía, tranquilos, que esto simplemente es un rango para comenzar a subir. La gente en los comentarios me acuerdo que me hateaba bastante, y yo dije, acá mínimamente tenemos que comprar un 30% de nuestro capital en Bitcoin porque es una oportunidad. Bien, ¿qué tenemos? El precio que al principio se mantiene en esa media de 55 y después la rompe, obviamente, para abajo. En todo ese trayecto, veamos dónde está la DX. Por abajo también de esa línea horizontal que representa el punto 23. El precio cae, es verdad. ¿Es una vela roja fuerte? Sí, es verdad, es una vela roja fuerte. Ahora, a partir de esta vela roja fuerte, el precio nunca más cayó por debajo de esa vela. Se mantuvo por esta zona y después comenzó a subir a partir de esa zona de los 24.000, 26.000 dólares. Nunca más el precio recuperó esos niveles y nunca más paró de subir hasta el día de hoy. En cambio, quiero que analicemos, por ejemplo, la caída que tuvo Bitcoin desde los 67.000 dólares, en la cual comenzó la tendencia bajista que tenemos hasta el día de hoy. Y entendamos que en todo el trayecto en el cual el precio, en este caso en particular, retrocedió a la media de 55, rompió o se puso por debajo de esa media de 55 y rompió la estructura, por lo general estuvo claramente por encima o cerca de esa media, perdón, de esa línea horizontal de 23 periodos e incluso estuvo cerca poniéndose por encima de esa línea, es decir, en una zona ya de volumen mayor. Acá sí claramente vemos un crash, acá sí claramente vemos que la tendencia bajista se rompe y finaliza, y en este caso estábamos claramente por encima del punto 23, por encima de la zona de volumen importante. Veamos acá otra vez lo mismo, el precio de Bitcoin empieza a caer con una DX por encima del punto 23, toma fuerza con una DX por encima del punto 23, el ADX se pone positivo por encima justamente de esa línea horizontal y ahí sí, si bien es verdad que nos ponemos por debajo de la media y la recuperamos, posterior a eso tenemos esa caída fuerte y ese crash fuerte a partir de los 63.000. Si bien es verdad que el crash real fue el anterior analizado, porque este fue simplemente una caída para, verdad, formar una tendencia bajista, pero después recuperar esos máximos, recuperar esos 60.000 e ir hasta los 65.000, 67.000. Esta también fue una caída importante en un gráfico diario y también tenemos esa característica de una DX por encima de la línea horizontal de 23 puntos que marca una zona de volumen fuerte. Entonces, analizando el caso actual, nosotros el retroceso hacia la media de 55 periodos lo tenemos por debajo de la línea horizontal de 23 periodos. Entonces, a mí no me extrañaría que esto simplemente sea, reitero, algún tipo de aproximación para liquidar a gente que está muy, pero muy convencida de que el precio se va a ir a 120.000 mañana, algún tipo de aproximación, ¿por qué no?, a los 88.000, 87.000, para partir de toda esta zona, para partir de todo este rectángulo que estamos marcando, empezar a buscar liquidez alcista. Entonces, obviamente tenemos que estar preparados para un escenario en el cual se esté terminando la tendencia alcista. Sí, claramente tenemos que estar preparados para ese escenario. ¿Y cómo tenemos que estar preparados? Bueno, primeramente habiendo comprado abajo, habiendo comprado en valores más baratos, bueno, podés comenzar a comprar Bitcoin en los 92.300 dólares, excepto que vos tengas más de un 50 o 60% de liquidez. Si ese es tu escenario, sí podés hacer alguna pequeña compra acá. ¿Por qué? Porque en ese caso en el cual vos tenés mucha liquidez, si el precio sigue cayendo, vos podés comprar más y tenés capital para comprar más. Ahora, si vos tenés menos de un 50% en dólares, te tenés que quedar quietito y tenés que esperar que el precio suba para ir vendiendo a medida que va subiendo. Si va cayendo, obviamente, vos entendiendo que estás especulando a un largo plazo, entendiendo que sos una persona responsable, que invierte capital que no va a necesitar en el corto plazo, vos mientras el precio va cayendo más, vas comprando más a medida que cae. Ahora, la única persona que puede comprar en los precios actuales es esa persona que tiene más de un 50% de su capital en dólares y no ha invertido en cripto. Es decir, la gente que por ahí tiene 40% invertido en cripto y un 60% en dólares, bueno, puede comprar acá un 10-15%, ¿por qué no en esta zona?
De lo contrario, para mí es inviable comprar en estos precios porque estamos ya en la última parte de un bull run y las probabilidades acá no son las mismas que teníamos en 24.000 cuando estábamos en este mismo canal haciendo videos y avisando que esas eran zonas importantes de compra, y en los 54.000, la cual para mí fue la segunda zona importante. Y vos me dirás, ¿por qué esos dos números? ¿Por qué esos dos valores? ¿Por qué esos dos precios? Porque en esos dos precios nos apoyamos en una media de 55 periodos de un gráfico semanal, la cual siempre sirvió como un soporte. Entonces, por eso básicamente es que yo dije que en esos dos precios se tenía que hacer compras fuertes de Bitcoin. Hoy por hoy, claramente estamos viendo que subimos, y si bien es verdad lo que dijimos en el video pasado, rompimos con fuerza esta resistencia, la rompimos con fuerza con 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes, y hoy por hoy no estamos rompiendo rápido para abajo, es decir, no estamos retrocediendo rápido. Cualquier aproximación para mí a esta zona de precios, a los 86.000, 87.000, no es para tener miedo, sino que es para ejecutar alguna compra y pensar en la última zona de bull run de Bitcoin. ¿Cuál puede ser esa última zona de bull run? Los 110.000, 120.000, 130.000, 140.000. Bueno, a ver, nosotros tenemos un video, el cual se lo dejo si quieren acá arriba, en el que analizamos los posibles targets, límites, los posibles picos que puede tener Bitcoin. Si bien para mí no vale la pena tratar de adivinar los picos del precio, vos podés ir a ver ese video simplemente como orientación para que si vos estás comprado de los 54.000, o mejor aún si estás comprado de los 26.000 y querés encontrar puntos de venta, obviamente para mí si estás comprado de los 24.000, un punto de venta es este, o incluso el precio actual. Entendamos que en un gráfico semanal, si vos compraste los 54.000, si vendés hoy, no estás vendiendo mal tampoco. Es verdad, tenemos un par de velas rojas. ¿Podrías haber vendido más caro? ¿Podrías haber vendido de los 105.000? Sí, ahora no intentes timear los mercados porque los mercados no se pueden timear a la perfección. Hoy no sería una mala venta tampoco. Tenés que entender que a lo que vos te arriesgás vendiendo hoy es que esto simplemente sea un retroceso, como el que yo proyecto, pequeño, que se acerque simplemente a la media de 55 periodos y que a partir de ahí suba. En ese caso, vos te vas a quedar sin ganar más lo que podrías haber ganado, pero al fin y al cabo ganando dinero, cosa que no es poco en el criptomercado. Por eso es que si vos compraste 54.000, al menos un 20% tendrías que estar vendiendo hoy por hoy. Ayer me pidieron analizar el SP500 y yo dije que acá para mí no eran zonas de longs. Me pidieron un posible long en el SP500, yo dije, no la veo muy clara. Para mí en un gráfico diario en el SP500 tenemos todavía recorrido bajista, incluso podemos caer rompiendo esta línea de tendencia que la vamos a ver mucho mejor en gráfico de 4 horas. Estoy hablando de esta línea de tendencia que une a este mínimo con este mínimo, y cuando esa línea de tendencia se rompa, ahí me gustaría a mí entrar en el SP500. Ahora, cuidado con dejarse llevar por alguna que otra entrada en long. Yo igual no entiendo bien el argumento del usuario que me dejó una supuesta entrada en long acá en el SP500, pero para mí a esto le falta todavía recorrido. Analicemos un poco lo que está formando en el SP500. Está formando una especie de triángulo, una especie de zona de compresión. Entonces, lo más posible es que quizá en las próximas horas no veamos movimientos grandes en el SP500. Ahora, para mí esto puede llegar a terminar rompiendo para abajo, y si rompe para abajo va a ser positivo, pero no para asustarse, sino para entrar en compra. Ya en un gráfico diario analizamos que en el SP500 este triple techo que se está formando, perdón, triple suelo que se está formando y que tranquilamente puede ser un doble suelo, el cual se rompe para abajo, no es para temer. Ayer analizamos ejemplos similares en los cuales el precio hacía algo parecido y después subía. No creo que esta sea la excepción. Para mí el SP500, lo más cerca de esta zona, a ver, de esta zona que voy a marcar ahora, vamos a dejarla con un rectángulo verde para que se entienda que es una zona de compra. Lo más cerca de esta zona son zonas para arriesgar, pero al menos en el precio actual no considero algún long. Es más, ahí lo que haría yo con un precio pegado a una media de 10 periodos sin que me demuestre que quiere subir a la media de 55 es esperar un rebote más, si es que se da un rebote más a la media, para pensar en alguna que otra caída. Idealmente ese rebote estaría bueno que sea la media de 55, ¿no? Estaría bueno que sea un poco más alto para que podamos agarrar ese short en una mejor posición. Ahora, el SP500 en panorama general en 4 horas es para abajo. Entonces, me pidieron que analice XAI. Yo no conozco nada de este proyecto. Antes que nada, paso a decir eso, no conozco absolutamente nada de este proyecto. Y lo que puedo decir en resumidas cuentas es que muy probablemente la persona que esté viendo este proyecto para invertir, seguramente lo que debe estar viendo es la rentabilidad que esta cripto da desde el precio actual hasta el máximo, y ni siquiera es tanta tampoco, ¿eh? Ni siquiera es tanta, podría ser un 600%. A ver, yo no conozco este proyecto, puede ser buenísimo y yo no me estoy dando cuenta. Lo que estoy viendo en un gráfico diario al menos es que el precio se está instalando por debajo de una media de 55, algo que al menos
algo que al menos por ahora no me hace pensar que puede ser sano comprar este proyecto, que puede ser sano comprar esta cripto. No estamos viendo patrones como en el gráfico de Bitcoin que acabamos de analizar, en el cual teníamos esa caída por debajo de la media, por debajo del punto 23, sino que en este caso estamos por una zona de volumen, es decir, el precio acá rompió con fuerza esta media de 55, se instala por debajo de ella, rebota la media y sigue cayendo. Entonces en un gráfico diario no me gusta, para mí no hay compra en un gráfico diario, y en gráfico semanal yo preferiría no entrar. Considero que hay inversiones más interesantes, proyectos más interesantes en los cuales invertir, y SAI no estaría siendo de mis favoritos. Si vos sabés algo que yo no sé de proyecto, podés arriesgar, no obstante yo no lo estaría teniendo como una prioridad de inversión. Entonces, gente, si quieren que les analice alguna cripto, me la pueden dejar en los comentarios. Espero que haya quedado claro tanto el gráfico de 4 horas como el gráfico diario de Bitcoin, ya sea para mañana o para las próximas semanas. Vamos a estar subiendo nuevo video igualmente mañana, dándole actualización al precio. Nos estamos viendo en la próxima. Dale me gusta, suscríbete, me ayudas un montón a que YouTube difunda mi contenido. Y acordate que si te unís a la comunidad privada, como requisito, ser una persona constante y que evidentemente quiera mejorar en el tiempo más allá del lucro o de la ganancia que te puede dar saber hacer trading. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en la próxima y chau.